El hijo del millonario no comía con las niñeras, pero sí con la empleada. La niebla matutina se extendía sobre Los Ángeles, envolviendo las colinas en una bruma pálida. Por la carretera que subía a Beverly Hills, un elegante coche negro avanzaba silenciosamente. Andrew Miller iba al volante, con el rostro demacrado y los ojos inyectados en sangre por las noches en vela. En el asiento trasero, el portabebés estaba vacío. Acababa de llevar a su hijo Lucas, de 8 meses, al hospital otra vez. Las palabras del médico aún resonaban en su cabeza: si el bebé sigue sin comer, no hay nada más que podamos hacer. Andrew condujo hacia la mansión en la cima de la colina. La casa, antaño hogar, ahora tenía la quietud de una tumba. Desde que Valerie, su amada esposa, murió al dar a luz, algo dentro de él también había muerto. En la enorme cocina, los llantos de Lucas llenaban el aire. Otra niñera intentaba darle de comer, cucharada a cucharada, pero el niño se apartaba, llorando desconsoladamente hasta que su carita se ponía roja. Andrew se quedó allí, exhausto e impotente. «Señor, lo he intentado todo», dijo la niñera con voz temblorosa. «No quiere comer». Andrew cerró los ojos, respiró hondo y dijo con voz ronca: «Gracias. Puede recoger sus cosas e irse». Era la 10ª niñera que despedía en 2 meses. Al otro extremo de la cocina, Grace Álvarez, la joven ama de llaves latina, limpiaba la encimera en silencio. Lo había visto todo: el dolor, la frustración, la mirada vacía de un padre que perdía la esperanza. Cuando la niñera se fue, Grace dudó un instante y luego se acercó. «Señor Miller», comenzó en voz baja. «¿Puedo intentarlo?» Andrew se giró, frunciendo el ceño. «¿Usted? No es enfermera, ni siquiera una niñera titulada». «Lo sé», dijo Grace con dulzura, bajando la mirada. «Pero crié a 7 hermanos en casa. Quizá entiendo un poco a los bebés». Silencio. El llanto de Lucas se hizo más fuerte. Andrew suspiró y asintió. Grace se lavó las manos y con cuidado tomó al bebé en brazos. No dijo nada. En cambio, comenzó a tararear: «Duérmete, mi niño. Duérmete, mi sol». La suave nana flotaba en la cocina, cálida, tierna, como el latido del corazón de una madre. Lucas dejó de llorar. Sus ojos se abrieron de par en par, curiosos. Grace siguió cantando y lentamente acercó la cuchara a sus labios. Por primera vez en más de 3 semanas, Lucas abrió la boca. Una cucharada, luego otra. Andrew se quedó paralizado, casi sin respirar, observando a su hijo comer, como si presenciara un milagro. Cuando Lucas finalmente se durmió en brazos de Grace, Andrew se quedó allí de pie, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Gracias», susurró con voz temblorosa. «No sé cómo agradecérselo». Grace sonrió dulcemente. «No necesita a nadie perfecto, señor. Solo a alguien que se preocupe de verdad». Esa mañana, Andrew Miller no solo vio a su hijo salvado. Vio un destello de luz volver a la vida, en un mundo que creía que se había oscurecido para siempre. Esa tarde, la suave luz del sol se filtraba por la ventana de la cocina. Andrew estaba sentado en silencio en una silla de madera, con la mirada fija en la cuna donde Grace sostenía al pequeño Lucas, profundamente dormido en sus brazos. Todo parecía un sueño. Apenas unas horas antes, había temido perder a su hijo para siempre. Grace acostó al bebé con delicadeza, arropándolo con la manta. Se volvió hacia Andrew con una sonrisa cálida y serena. «Está dormido», susurró. Andrew asintió. «Sigo sin entender. ¿Cómo lo hiciste comer?» Grace sonrió con modestia. «No hay ningún secreto, señor. Los bebés sienten miedo. Cuando nosotros tenemos miedo, ellos también. Pero cuando los amamos, se sienten seguros». Sus palabras lo dejaron sin palabras. Andrew se dio cuenta de que, desde la muerte de Valerie, no solo había perdido a su esposa. Se había perdido a sí mismo. Había estado respirando, moviéndose,
pero no viviendo. Y, de alguna manera, su hijo había sentido ese vacío. Deberías trabajar en un hospital infantil, dijo en voz baja, entre bromas y sinceridad. Te llamarían un milagro. Grace rió suavemente, negando con la cabeza. No soy ningún milagro, señor Miller. Solo sé cantar y creo que el amor puede curarlo todo. Andrew la miró, con una mezcla de sorpresa y gratitud en los ojos. Ella no se parecía a nadie que hubiera conocido. Sin pretensiones, sin segundas intenciones, solo bondad pura. Cuando Grace empezó a marcharse, Andrew habló. Grace, quiero contratarte como niñera de Lucas a tiempo completo. Te pagaré el doble de lo que ganas ahora. Ella hizo una pausa, pensativa, y luego dijo en voz baja, acepto, pero con una condición. Andrew arqueó una ceja. ¿Qué condición? Que tú también empieces a sanar. Lucas necesita un padre, no un alma perdida. No respondió de inmediato. Sus palabras atravesaron la coraza que había construido alrededor de su dolor. Finalmente, Andrew asintió. Lo intentaré. La dulce sonrisa de Grace se ensanchó. Por primera vez en meses, la casa ya no se sentía muerta. Volvía a sentirse viva. A la mañana siguiente, Grace comenzó su nueva rutina. Cambió las pesadas cortinas por unas ligeras, abrió las ventanas para que entrara la luz del sol, preparó un desayuno que llenó los pasillos de calidez y puso música clásica suave. Lucas la observaba atentamente, riendo entre dientes cuando cantaba. Desde la escalera, Andrew la observaba en silencio. Bajo la suave luz de la mañana, comprendió algo profundo. Grace no solo alimentaba a su hijo, sino que también nutría su alma. En pocas semanas, la mansión en la colina dejó de parecer una tumba silenciosa. La luz del sol matutina entraba a raudales por los amplios ventanales, trayendo consigo el aroma de los panqueques y el suave murmullo de la música mezclado con la risa de un niño. Grace había devuelto la vida al hogar de Andrew Miller. Abrió todas las cortinas, dejó entrar el viento, colocó pequeñas macetas en los alféizares. A veces, dejaba una taza de café caliente en el escritorio de Andrew sin decir una palabra. Una mañana, mientras Andrew revisaba los planos de un nuevo proyecto, el pequeño Lucas gateó hacia él, agarrándose del borde de sus pantalones y balbuceando incoherencias. Grace estaba detrás de ellos, sonriendo. Parece que quiere jugar con su papá más que verte trabajar, dijo con dulzura y calma. Andrew rió, una risa genuina, la primera en meses. Alzó a su hijo en brazos. Así es. Mi hijo tiene buen gusto para la compañía. Grace simplemente sonrió, y esa sonrisa alivió algo pesado en su interior. En los días siguientes, Andrew empezó a cambiar. Redujo su jornada laboral y llegaba temprano a casa para cenar. Grace preparaba comidas sencillas pero sabrosas. Arroz con pollo a la mexicana, una suave sopa de hierbas y un ligero pudín de vainilla. Poco a poco, Andrew se dio cuenta de que no solo estaba aprendiendo a ser padre de nuevo, sino también a vivir de nuevo. Una tranquila tarde, después de que Lucas se durmiera, la casa se iluminaba suavemente con una cálida luz amarilla. Andrew entró en la cocina y encontró a Grace leyendo sola, con voz baja y rítmica. ¿Sigues despierta?, preguntó. Ella levantó la vista con una leve sonrisa. Me gusta leer unas páginas antes de dormir. Me ayuda a encontrar la paz. Él asintió, sentándose frente a ella. Es extraño. Esta casa solía asfixiarme. Ahora está en silencio, pero ya no me siento solo. Grace lo miró a los ojos. A veces lo que necesitamos no es silencio, sino paz. Sus palabras resonaron en el aire. Andrew miró a su alrededor, fijándose en los pequeños detalles que había ignorado durante tanto tiempo. El suave zumbido del ventilador de techo, la luz reflejada en un vaso de agua, el tenue aroma a lavanda que emanaba de la habitación de Lucas. Todo llevaba su sello. Había llegado en silencio, sin alardes ni orgullo, y día tras día lo sanaba todo. Al bebé,
a la casa y al hombre destrozado que la habitaba. Esa noche, mientras Andrew caminaba por el pasillo hacia su habitación, vio a Grace cerrar suavemente la puerta de Lucas tras revisar su manta. Sus miradas se cruzaron. Sin palabras, solo una leve sonrisa. Sin embargo, en ese instante fugaz, Andrew lo supo. Algo dentro de él estaba cambiando. Algo tierno, frágil y terriblemente real comenzaba a crecer. Las semanas siguientes transcurrieron en una paz serena. Andrew poco a poco comenzó a reencontrarse consigo mismo, y Grace se convirtió en el alma de la casa. Amable, diligente, pero siempre manteniendo una distancia respetuosa. Por las mañanas, la risa de Lucas llenaba las habitaciones iluminadas por el sol. Por las noches, una suave música arrullaba a Andrew hasta que se dormía. A veces se preguntaba, ¿la enviaron aquí para salvarnos? Pero nunca se atrevió a decirlo en voz alta. Todo parecía casi demasiado perfecto hasta que el mundo exterior comenzó a notarlo. Todo empezó con un destello. Una sola foto tomada por un paparazzi escondido tras el seto del jardín. En la imagen, Andrew sostenía a Lucas, con la cabeza inclinada tiernamente hacia el niño, mientras Grace estaba de pie junto a ellos, sonriendo. Su mano descansaba suavemente sobre su hombro. Un gesto puro en su significado, pero lo suficientemente poderoso como para desatar rumores. En cuestión de horas, la foto se viralizó. ¿El multimillonario y la ama de llaves? ¿Amor tras las puertas de la mansión? Lo que había sido una vida privada y tranquila se convirtió en titulares, comentarios y juicios. En Beverly Hills, los rumores viajan más rápido que la verdad, y una vez que empiezan, se propagan rápidamente. Andrew la vio primero en su teléfono. Contempló la imagen durante un largo rato, sin enfado, sin vergüenza, solo cansado. Porque sabía lo cruel que podía ser el silencio cuando el mundo ya había decidido su historia. Está saliendo con su ama de llaves. Probablemente va tras su dinero. Dicen que vive en su casa como si ya fuera suya. Andrew oyó los rumores, pero guardó silencio. No negó ni dio explicaciones. Pensó que, mientras él y Grace supieran la verdad, nada más importaba. Se equivocaba. Los rumores no mueren en silencio. Se fortalecen en él. Una tarde, mientras Andrew jugaba con Lucas en el jardín, el sonido agudo de unos tacones resonó desde la puerta. Margaret Miller, su madre, apareció. Vestida con elegancia, con la barbilla en alto, observó el lugar como si entrara en tierra extranjera. «Me has decepcionado mucho, Andrew», dijo con voz fría. «Tu ama de llaves está en todos los tabloides. La empresa está llena de chismes». Andrew se levantó, con Lucas en brazos. «No tengo nada de qué avergonzarme, mamá. Grace salvó a mi hijo». Margaret frunció el ceño. «¿Salvarlo? Confundes gratitud con afecto. ¿No te das cuenta? Te está utilizando». «No lo hace», dijo Andrew en voz baja pero firme. «No». Margaret entrecerró los ojos. «Grace, ¿dónde estás?» Grace salió del porche, aún con un paño de cocina en la mano. Se detuvo un instante y saludó cortésmente. «Buenas tardes, señora Miller». La mirada de Margaret era aguda y desdeñosa. «¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Estás ridiculizando a mi hijo». Grace respiró hondo, con un tono tranquilo y firme. «Nunca quise causar problemas, señora. Simplemente hago mi trabajo y quiero a este niño como si fuera mío». Margaret soltó una risa fría y corta. «¿Amor? ¿De verdad crees que el amor basta para salvar la distancia que nos separa?» Grace alzó la barbilla, con la mirada dulce pero firme. «No sé mucho de distancias, señora Miller. Solo sé que hay niños que necesitan amor y adultos que han olvidado cómo darlo». Se hizo el silencio. Margaret apretó con fuerza su bolso. Por un instante, algo cambió en su expresión. Andrew dio un paso al frente, interponiéndose entre ellas. «Madre, sé lo que estás pensando,
pero Grace no ha recurrido a nadie. Hizo lo que médicos, especialistas y niñeras no pudieron. Mantuvo a mi hijo con vida. La voz de Margaret se suavizó, dejando entrever el dolor a través de su orgullo. ¿Así que la eliges a ella antes que a tu familia?, preguntó Andrew en voz baja. Elijo lo que es real, mamá. Margaret se giró sin decir una palabra más, sus tacones resonando como las últimas notas de una canción triste. Grace se quedó paralizada, con los ojos brillantes. Andrew se acercó, con voz suave. Lamento lo que dijo. Grace negó con la cabeza. No te preocupes. Entiendo su miedo. El miedo a perder algo que creía que duraría para siempre. Andrew la miró, con una silenciosa admiración que le llenaba el pecho. Por primera vez, comprendió que la verdadera fuerza no proviene del poder ni del estatus. Proviene de amar sin buscar aprobación. Y en aquella tarde tranquila y sin viento, Andrew supo una verdad innegable. Su corazón ya no le pertenecía. Tras aquella confrontación, la mansión quedó en silencio. Margaret se marchó, pero sus duras palabras quedaron en el aire como arañazos en el corazón de todos. Andrew permaneció junto a la ventana durante un largo rato, contemplando el jardín que se oscurecía. El viento mecía las ramas, llevando consigo los sonidos de la noche y un vacío que no podía definir. En la cocina, Grace limpiaba en silencio. Ninguno de los dos hablaba, pero el silencio entre ellos estaba cargado de cosas que no podían expresar. Desde ese día, Andrew apenas salió de casa. Pasaba más tiempo con Lucas, y cada vez que veía a Grace con su hijo en brazos, sentía gratitud y culpa a la vez. Quería protegerla de los chismes, pero aún no era lo suficientemente fuerte para enfrentarse al mundo. Entonces, una noche de septiembre, cuando empezó a llover sobre Los Ángeles, el destino volvió a llamar a su puerta. No con palabras, sino con el llanto aterrorizado de un niño en la oscuridad. La primera tormenta otoñal azotó Los Ángeles aquella noche de septiembre. La lluvia golpeaba las ventanas. El viento aullaba en el jardín. Dentro de la mansión, Grace oyó de repente a Lucas llorar desconsoladamente desde la habitación del bebé. Corrió hacia él y le tocó la frente. Estaba ardiendo. Respiraba con dificultad, su piel pálida. El pánico llenó su voz. «¿Señor Miller? Lucas tiene una fiebre altísima». Andrew entró corriendo, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, al ver a su hijo temblando entre las mantas. Lo tomó en brazos, con las manos temblorosas. «Necesitamos ir al hospital ahora», dijo con la voz quebrada. Corrieron hacia la tormenta. Las calles estaban desiertas, la lluvia azotaba el parabrisas, difuminando las luces. Andrew conducía en silencio, agarrando el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos, mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia. En el hospital, los médicos llevaron a Lucas a urgencias. La puerta se cerró, dejando a Andrew y Grace solos en el pasillo. Él se dejó caer en un banco, ocultando el rostro entre las manos, temblando. Grace se sentó a su lado, posando una mano suave en su hombro. «Estará bien, señor Miller». Él negó con la cabeza, con la voz temblorosa. «No puedo perder a nadie más. No puedo sobrevivir a eso otra vez». Grace lo miró, con voz tranquila pero firme. «No has perdido a nadie. Saldrá adelante. Y no estás solo». En aquel pasillo frío y estéril, Andrew alzó la mirada hacia ella. No hacían falta palabras. La verdad estaba ahí. La necesitaba más de lo que jamás admitiría. Un grito resonó desde dentro de la habitación, seguido de la voz del médico. «Padres, ya está estable. La fiebre está bajando». Ambos se pusieron de pie de un salto. Dentro, Lucas dormía, recuperando el color en sus mejillas. Las lágrimas corrían por el rostro de Andrew mientras se dejaba caer junto a la cuna, sosteniendo la manita de su hijo. Grace estaba detrás de él, apoyando la mano en su hombro. Andrew se giró hacia ella, con los ojos rojos y llorosos. «Te debo no solo la vida de mi hijo,
sino también la mía. Grace negó con la cabeza, sonriendo entre lágrimas. No me debes nada, Andrew. Solo estamos aprendiendo a amar de nuevo, de una manera diferente. La miró durante un largo rato, y luego, bajo la tenue luz del hospital, con la tormenta rugiendo afuera y el monitor cardíaco emitiendo un suave pitido, Andrew la abrazó. No se besaron, solo se abrazaron, despacio, con sinceridad y temblorosos, como si la tormenta exterior necesitara refugio. El abrazo de dos almas rotas que se encuentran en medio de la tormenta. Mientras Lucas se removía en sueños, Andrew le susurró al oído a Grace: «Gracias por no irte». Su voz tembló al responder: «Nunca me iré, porque este también es mi hogar». Dentro seguía lloviendo, pero en aquella habitación el aire volvía a ser cálido. Un nuevo comienzo nació en silencio, forjado con amor, confianza y un beso que no necesitaba ser fortuito para existir ya en sus corazones. Tras aquella noche tormentosa, Andrew y Grace se unieron más que nunca. Nunca se dijeron «te quiero», pero cada mirada, cada gesto lo decía todo. Lucas se recuperó rápidamente, y en el sonido de su risa, encontraron una paz que creían perdida para siempre. Pero la paz, como siempre, no dura. Una mañana en la oficina, Daniel, el hermano menor de Andrew, entró con semblante serio y una revista en la mano. «Deberías ver esto», dijo, dejándola sobre el escritorio. «No voy a ser un buen amigo». En la portada había una foto de Andrew sosteniendo a Lucas, con Grace a su lado, la mano suavemente sobre su hombro. El titular gritaba: «De la mansión al corazón, el CEO multimillonario y su ama de llaves». Andrew la miró en silencio. No estaba enfadado. No tenía miedo, solo tristeza. Sabía que este día llegaría. Sonó su teléfono. Era Margaret. Su voz era fría, cortante como el cristal. ¿Acaso intentas convertir a nuestra familia en carne de cañón? Acaba con esto, o retiraré todas tus acciones de la empresa. La voz de Andrew era tranquila pero firme. No puedo, mamá, porque ella no es un error. Ella es la razón por la que seguimos en pie. Hubo silencio, luego el clic de la desconexión. Frío y definitivo. Esa tarde, Grace notó el cambio. Miradas extrañas en el supermercado, susurros a sus espaldas. Todos habían leído el artículo. Le temblaban las manos al desplazarse por la pantalla. La pantalla se convirtió en una ventana de voces que no la conocían. Cientos de ellas. Cuando Andrew regresó a casa, la encontró empacando. «¿A dónde vas?», preguntó, sintiendo el miedo apretarle el brazo. Ella se giró, con los ojos llenos de lágrimas. «No quiero ser la razón por la que lo pierdas todo. Estoy acostumbrada a ser pobre, pero no soporto verte sufrir por mi culpa». Andrew se acercó, sujetándole las manos con fuerza. «¿No lo entiendes? No destruiste mi vida. La salvaste. Y si hay un precio, estoy dispuesto a pagarlo». Grace negó con la cabeza, esbozando una sonrisa forzada entre lágrimas. «No puedes luchar contra el mundo entero, Andrew». Él la miró fijamente, con la voz baja pero firme. «No necesito preocuparme. Luchar contra el mundo. Solo necesito estar al lado de la única persona que sé que tiene razón». Las lágrimas cayeron libremente mientras Grace se derrumbaba en sus brazos. Esta vez no había miedo en la misma habitación donde antes resonaba la lluvia. Se besaron, sin más vacilación, sin más ocultamiento. Fue el beso de dos almas que habían perdido demasiado y finalmente eligieron vivir con sinceridad, sin importar el precio. Afuera, el cielo de Los Ángeles comenzó a despejarse tras días grises, y en esa suave luz matutina, Andrew comprendió que ya no se trataba de una lucha contra el mundo, sino de una lucha para proteger lo único que de verdad importaba, el amor. Una semana después, los rumores no habían cesado en Internet. Andrew Miller y Grace Alvarez seguían siendo tendencia. Los titulares los llamaban la historia de amor prohibida de la élite. Andrew estaba exhausto,
pero por primera vez no se escondía. Sabía que era hora de decir la verdad. Un amigo cercano, dueño de una cadena de televisión, se ofreció a realizar una entrevista en vivo para aclarar las cosas. Andrew dudó, pero Grace asintió. Si no contamos nuestra historia, alguien más lo hará y la contará mal. La entrevista tuvo lugar en su casa. Andrew se sentó junto a Grace, rozando suavemente su mano con la de ella, un pequeño gesto que hablaba de unidad. El presentador comenzó: su historia ha causado bastante revuelo, señor Miller. ¿Puede contarle al público la verdad? Andrew respiró hondo, mirando directamente a la cámara. La verdad es que perdí a mi esposa cuando nació mi hijo. Estaba destrozado. Mi bebé se estaba muriendo porque se negaba a comer. Cuando todos los demás se rindieron, Grace lo salvó. No solo alimentó a mi hijo, sino que salvó mi corazón. Grace bajó la mirada, con la voz temblorosa. No hice nada especial. Solo hice lo que cualquier madre haría: amar a un hijo. La habitación quedó en silencio. Nadie veía ya a una ama de llaves, solo a una mujer de silenciosa fortaleza y sinceridad sin adornos. El presentador preguntó: ¿y ahora, ante todas las críticas, cómo se siente? Andrew apretó la mano de Grace. El amor no necesita aprobación, solo necesita ser real. No somos perfectos, pero somos honestos. La entrevista se emitió esa noche en horario estelar. Millones de personas la vieron en línea. Los comentarios empezaron a cambiar. Lloré al escuchar su historia. Es una buena mujer. Todo el mundo merece una segunda oportunidad en el amor. A la mañana siguiente, en la puerta principal, desbordaba de flores, ya no había notas de odio, solo tarjetas que decían: gracias por recordarnos que creamos en el amor. De pie en el porche, Andrew sostenía la mano de Grace. La paz brillaba en sus ojos, algo que no había sentido en años. Verás, susurró, cuando se dice la verdad, encuentra su propia manera de sobrevivir. Grace sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Solo sé esto cuando el amor es real. El mundo finalmente lo entiende. Después de esa entrevista, la mansión en la colina finalmente recuperó una rara y apacible calma. Ya no había cámaras vigilando, ni voces chismosas, solo la luz del sol filtrándose por las ventanas, la risa de Lucas y el tenue aroma del café matutino flotando en la brisa. Andrew se sentó en el porche, observando a Grace jugar con su hijo en el jardín de lavanda. La escena le hizo darse cuenta de que la felicidad no es ruidosa ni dramática. No necesita ser demostrada. Simplemente existe en el momento tranquilo en que ves sonreír a la persona que amas. Margaret los visitaba a veces, trayendo pasteles para Lucas. Nunca se disculpó, pero sus ojos se habían suavizado. Las barreras entre ellos se desvanecían lentamente, un día apacible a la vez. Esa noche, después de que Lucas se durmiera, Andrew se sentó en la cocina, mirando fijamente la silla donde Grace solía leer. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. En su pecho, un pensamiento surgió, ligero como un susurro, firme como un latido: es hora de decir lo que mi corazón ha guardado todo este tiempo. El sol de la mañana bañaba Los Ángeles con una luz dorada. En la cocina, impregnada del aroma de la repostería fresca, Grace estaba de pie junto al mostrador, con un delantal, riendo mientras Lucas correteaba con una cuchara de madera. ¿Me ayudas o arruinas la masa?, bromeó, revolviéndole el pelo. Andrew entró con un ramo de margaritas blancas. Se detuvo, simplemente observándolo. La escena era sencilla, pero le oprimía el pecho. Durante tanto tiempo había creído que nunca volvería a amar, y ahora el amor estaba allí, frente a él, honesto, cálido y real. Grace se giró sorprendida al verlo. «Has llegado temprano». Andrew no respondió. Dejó las flores sobre la mesa y se acercó. La luz de la mañana iluminó su rostro, sereno, tierno y lleno de emoción. Entonces se arrodilló allí mismo,
entre el aroma de las flores y el sonido de la risa de un niño. Grace Álvarez, dijo suavemente, con la voz temblorosa. Gracias por salvar a mi hijo y por salvarme a mí. Una vez pensé la felicidad se había perdido. Pero, ¿te casarás conmigo? Grace se quedó paralizada, con lágrimas que le recorrían las mejillas. Lucas rió entre dientes, como si la entendiera. Ella asintió, susurrando entre lágrimas. Sí, Andrew, acepto. Él se levantó y la abrazó. En ese instante, la cocina se convirtió en el lugar más sagrado del mundo. Meses después, la boda tuvo lugar en el jardín trasero de la mansión. No fue lujosa ni ostentosa, solo la familia, los amigos más cercanos y una suave música de guitarra en el aire. Margaret llegó. Aún conservaba su porte digno, pero sus ojos eran más dulces. Cuando llegó junto a Grace, habló en voz baja. Me equivoqué contigo, pero hoy, al ver la sonrisa de Lucas, lo entiendo. Has traído algo que el dinero no puede comprar. Bienvenida a nuestra familia. Grace le tomó la mano, con los ojos brillantes. Andrew observaba desde cerca, sonriendo, la sonrisa de un hombre que había recuperado el amor y la fe. Cuando la música comenzó, Grace caminó por el pasillo bordeado de flores blancas. Su sencillo vestido ondeaba con la brisa. Lucas la guió, aferrado a los pequeños anillos. Alguien entre los invitados comenzó a llorar y pronto todos aplaudían. Sus votos resonaron bajo el sol poniente. Prometo amarte no solo en los días fáciles, sino en cada uno de ellos. Tormenta, convertiste esta casa vacía en un hogar y mi corazón en el lugar al que siempre pertenecerás, respondió Grace con voz temblorosa pero segura. No prometo ser perfecta, pero prometo seguir eligiéndote cada día con todo mi corazón. Intercambiaron anillos y se besaron mientras vítores y música llenaban el aire. Pétalos blancos caían a su alrededor. Lucas los abrazó por las piernas, riendo. En ese momento, el pasado se desvaneció. Solo existía el ahora y un amor que había vencido el juicio, el dolor y el miedo para convertirse en algo verdaderamente hermoso. Después de la boda, el jardín detrás de la mansión aún conservaba el aroma de flores blancas y el eco de una suave música. Las luces matutinas colgaban de los árboles, meciéndose suavemente con la brisa nocturna, como si guardaran el recuerdo del día de Lucas y el último invitado. Andrew y Grace estaban juntos en el porche, tomados de la mano, viendo partir a los últimos invitados. Lucas dormía arriba, con las mejillas sonrosadas brillando después de un largo día de risas. «Qué tranquilo está, Grace», susurró Grace. Andrew sonrió. La paz nunca se había visto tan hermosa. Ella apoyó la cabeza en su hombro. En sus corazones ya no había miedo, ni secretos, solo la silenciosa certeza. Que este era su hogar. Los días que siguieron transcurrieron con calma y tranquilidad. Las mañanas se llenaban con la risa de Lucas, las tardes con la luz del sol inundando la mesa de la cocina y las noches con largos abrazos que expresaban amor de la forma más sencilla. Y entonces llegó una pequeña pero milagrosa noticia, una noticia que lo completó todo. La primavera llegó temprano a Los Ángeles. En el pequeño jardín detrás de su casa, la lavanda florecía en todo su esplendor púrpura. Grace estaba sentada en una silla de madera, con la mano apoyada en su vientre abultado, ahora gestando una nueva vida. La luz de la mañana acariciaba su rostro, suavizando su sonrisa. Andrew salió de la casa con 2 tazas de chocolate caliente. Colocó una sobre la mesa y le tocó suavemente el hombro. «¿Cómo te sientes?», preguntó Grace con una sonrisa, algo cansada pero feliz. Lucas corrió hacia ellos con un «pequeño ramo de flores para ti y el bebé», exclamó, colocando el ramo sobre su vientre y besándolo. Grace rió entre lágrimas de alegría. Andrew se sentó junto a ellos, observando a su esposa e hijo con serena paz. «Todavía no puedo creer que tenga todo esto», dijo en voz baja. Grace se giró hacia él, tocándole la mano. «No lo tuviste solo, Andrew. Lo construimos juntos esa tarde. Margaret y María».
La madre de Grace vino a visitarlas. Dos mujeres de mundos completamente diferentes ahora estaban sentadas una al lado de la otra. Margaret compartía té y risas, mientras Lucas corría a su alrededor, llenando el jardín con sus risitas. Margaret miró a Grace con ternura. Todavía recuerdo la primera vez que te conocí y lo equivocada que estaba. Si Valerie pudiera verte ahora, estaría sonriendo. Grace le apretó la mano suavemente. Creo que ya está en algún lugar. Al atardecer, la luz dorada se extendió por el jardín, bañando sus rostros en paz. Andrew alzó a Lucas sobre sus hombros, con Grace caminando a su lado, la mano sobre el vientre y la mirada fija en el horizonte. Solía pensar que mi vida terminó el día que murió Valerie, dijo Andrew en voz baja. Pero resultó ser el comienzo de algo más. El camino para aprender a amar de nuevo, a creer de nuevo, a vivir de nuevo. Grace sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Y ese camino nunca fue solo tuyo. La brisa traía el aroma de la lavanda y las risas. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, dejando solo a las personas que amaban, el dolor que habían superado y la vida que estaban construyendo juntos. Esa noche, antes de apagar al encenderse las luces, Andrew arropó a Lucas, le besó la frente y le susurró: «Eres el primer milagro que he recibido». Luego se giró y vio a Grace junto a la ventana, bañada por la luz de la luna como un suave halo. Se acercó por detrás, la abrazó y posó la mano sobre su vientre, donde un nuevo corazón latía. Ella sonrió dulcemente. Él sonrió dulcemente. Sonrió. Sonrió. Y tu corazón. Afuera, el cielo de Los Ángeles brillaba, sereno tras la tormenta. Un nuevo comienzo había comenzado de verdad. No ruidoso, no grandioso, sino basado en el amor, la fe y la silenciosa verdad de que incluso los corazones rotos pueden encontrarse y sanar juntos. Un año después, la mansión en la colina había cambiado. Ya no era una casa de silencio, sino un hogar lleno de risas, vida y amor. Lucas corría por el jardín con un perrito que Andrew había adoptado, mientras Grace se sentaba en el porche, acunando a su pequeña, Valeria Hope Miller, un nombre que evocaba tanto recuerdos como promesas. El recuerdo de Valerie y la esperanza de lo que estaba por venir. Andrew salió con la cámara en la mano. Muy bien, familia Miller. Sonrían. Grace alzó la vista, la luz del sol iluminando su rostro. Mientras Lucas corría a abrazar a su padre, sonó el clic del obturador. Clic, capturando un momento que viviría para siempre. Esa foto luego colgó en la sala. Debajo del marco, Andrew escribió una pequeña dedicatoria. No estábamos rotos. Nos estábamos reconstruyendo. Esa noche, mientras las luces de la casa se atenuaban lentamente, el cielo de Los Ángeles brillaba con estrellas. Andrew y Grace se sentaron junto a la ventana, en silencio pero satisfechos. ¿Te has preguntado alguna vez?, susurró Grace, ¿qué habría pasado si no hubiera pedido darle de comer a Lucas ese día? Andrew sonrió, apretándole suavemente la mano. Creo que el destino deja una luz encendida para que los corazones perdidos se encuentren. Ella le devolvió la sonrisa, apoyando la cabeza en su hombro. Lucas dormía profundamente en su habitación, y Valeria respiraba suavemente en sus sueños. En esa quietud, todo el dolor que una vez los definió se desvaneció, dejando solo amor, gratitud y la suave luz de un comienzo que nunca terminaría.